Compré un auto familiar después de años de ahorro y pensé que por fin había hecho algo bueno por mi esposa y mis hijos. Natalia se encargó de algunos trámites porque dijo que su padre conocía a un gestor de confianza. Y yo firmé donde ella me indicó porque era mi esposa. Meses después, tras un accidente, descubrí que el vehículo no estaba a mi nombre ni al suyo, sino al de mi suegro. Ahí entendí que no había comprado un auto. Había financiado una mentira. Lo peor no fue el choque. No fue el golpe en el capó. No fue escuchar a mi hijo menor llorando en el asiento trasero. No fue la grúa, ni la aseguradora, ni el dolor en el hombro que me quedó durante días. Lo peor fue estar de pie junto al auto dañado. Llamar para activar el seguro y escuchar a una mujer decirme con voz tranquila que yo no aparecía como propietario del vehículo. Pensé que era un error. Uno de esos errores tontos de sistema. Un apellido mal escrito. Un trámite atrasado. Un documento que no habían actualizado. Pero entonces ella añadió que el titular registrado era Ricardo Salvatierra. Ricardo. Mi suegro. El hombre que supuestamente solo había ayudado con la gestoría. El hombre que se ofreció a ahorrarnos tiempo. El hombre que meses antes me dio una palmada en la espalda y me dijo que entre familia había que confiar. Ese día entendí que la confianza también puede ser una puerta abierta para que otros entren con papeles en la mano y salgan con algo que era tuyo. Me llamo Sergio. Tenía 38 años cuando pasó. No soy un hombre rico. Nunca lo fui. Trabajo como encargado de mantenimiento en una empresa de alimentos. Hago horas extra cuando puedo y durante años aprendí a separar el dinero antes de gastarlo. Mi esposa, Natalia, y yo teníamos 2 hijos. Mateo, de 9 años, y Clara, de 6. Vivíamos sin lujos, pero con orden. Las cuentas se pagaban. Los uniformes se compraban a tiempo. El alquiler no se atrasaba. Si había una emergencia, yo siempre intentaba tener algo guardado para que no nos tragara el mes. El auto era un sueño pequeño, pero para nosotros era enorme. Durante años usamos transporte público, taxis cuando no había opción y favores familiares que siempre venían con comentarios. Si Mateo tenía entrenamiento y Clara tenía una cita médica el mismo día, todo se volvía una operación militar. Si llovía, llegábamos tarde. Si había que hacer compras grandes, dependíamos de mi cuñado o de mi suegro. Si queríamos visitar a mi madre, había que planearlo como si fuéramos a cruzar un país. Yo decía que algún día íbamos a tener nuestro auto. Natalia sonreía y repetía que algún día. Ese algún día tardó más de lo que quería. Ahorré bonos. Rechacé salidas. Vendí una moto vieja que me dolió vender porque había sido mi único gusto durante años. Hice turnos de madrugada. Arreglé equipos los fines de semana para conocidos. Cada vez que metía dinero en la cuenta, pensaba en mis hijos durmiendo en el asiento trasero después de una visita familiar. Pensaba en Natalia haciendo compras sin cargar bolsas en el autobús. Pensaba en no pedirle más al padre de ella que nos llevara a ningún lado. Después de casi 4 años, juntamos lo suficiente para comprar un auto usado, familiar, en buen estado. No era nuevo. No era de lujo. Era una camioneta sencilla, amplia, con buen historial de mantenimiento y espacio para los niños. Cuando la vimos, Mateo preguntó si era nuestra. Clara tocó la puerta como si el auto pudiera romperse. Natalia me abrazó. Lo lograste. Yo quise corregirla. Quise decir que lo habíamos logrado. Pero en mi pecho había algo de orgullo que no pude esconder. Sí, lo había logrado. Lo había pagado con cansancio, con renuncias, con días donde quería comprar algo para mí y no lo hacía, con noches donde volvía tarde y mis hijos ya estaban dormidos. Ese auto era más que transporte. Era una prueba de que el esfuerzo lento también llega. El vendedor era un conocido de Ricardo, mi suegro. Ese fue el primer punto donde la familia política entró en la historia. Ricardo siempre se presentaba como un hombre práctico. Tenía 62 años, voz fuerte y una seguridad que hacía que otros dudaran antes de contradecirlo. Había tenido negocios pequeños, algunos buenos, otros no tanto. Siempre hablaba de contactos. Yo conozco a un gestor. Yo conozco al del registro. Yo conozco a alguien en seguros. Yo ya he comprado varios autos, ustedes no se compliquen. A mí nunca me gustó depender de contactos ajenos, pero Natalia insistió. Mi papá sabe de estas cosas. Yo también puedo hacer trámites. Sí, pero tú trabajas todo el día. Él tiene tiempo. No quiero deberle favores. No le debes nada. Es mi papá. Está feliz de ayudarnos. Ricardo se mostró encantador durante la compra. Revisó el motor con cara de experto. Pidió papeles. Habló con el vendedor. Negoció una pequeña rebaja. Me dijo que era un buen negocio, que no era un auto para presumir, pero sí para familia, y que eso valía más. Yo agradecí. Quería creer que era ayuda sincera. Después vino el papeleo. Contrato de compra. Seguro. Cambio de registro. Permisos. Gestoría. Natalia tomó un papel más activo porque su padre había puesto al gestor y porque ella tenía más flexibilidad de
Horario que yo. Yo estaba en una semana pesada de trabajo, con 2 máquinas dañadas y un inventario atrasado. Yo me encargo, dijo ella. Quiero revisar todo. Claro. No firmo nada sin leer. Se rió. Ay, Sergio. Son trámites de auto, no una hipoteca. Igual. Bueno, señor abogado. Lo revisas. Pero la realidad fue menos limpia. Una tarde llegué cansado, con la camisa sucia de grasa y el teléfono lleno de mensajes del trabajo. Natalia tenía varias hojas sobre la mesa. Necesito que firmes esto para avanzar mañana. ¿Qué es? Autorizaciones para la gestoría. Cambio de placas, seguro, recepción de documentos. Mi papá dijo que si lo llevamos temprano, sale más rápido. Tomé las hojas. Leí algunas partes. Vi mi nombre. Vi datos del auto. Vi firmas del vendedor. Vi palabras técnicas. Natalia estaba al lado con el bolígrafo. Todo bien. Déjame leer. Claro, pero el gestor cierra temprano mañana y yo tengo que pasar antes de llevar a Clara. Mateo apareció pidiendo ayuda con una tarea. Mi teléfono vibró. Era el supervisor de turno. Clara empezó a llorar porque no encontraba una muñeca. La escena se volvió vida normal. Ruido, cansancio, confianza. Firmé. No en blanco, al menos eso creí. Firmé hojas que tenían texto, datos, campos llenos. Firmé donde Natalia señaló. Aquí, aquí también. Esta es para que mi papá pueda retirar los papeles si yo no alcanzo. Me detuve. ¿Tu papá? Sí, solo autorización de trámite. No propiedad. Trámite. La miré. Natalia. Ella me tomó la cara con una mano. Amor, es puro trámite. Tú ya hiciste la parte difícil. Déjame ayudarte. Eso fue lo que me venció. No la urgencia. No el gestor. ¿Ella? Mi esposa. La mujer con la que compartía cuentas, hijos, cama, planes y cansancio. Firmé. A veces una traición no empieza con una escena oscura. Empieza con una voz familiar diciendo que confíes. Las primeras semanas con el auto fueron felices. Mateo quería sentarse siempre del lado de la ventana. Clara decía que el olor del auto era olor a viaje. Natalia lo usaba para llevar a los niños, hacer compras y visitar a su madre. Yo iba al trabajo con más tranquilidad. Los sábados hacíamos mercado sin calcular cuántas bolsas podíamos cargar. Por primera vez en años, no dependíamos de nadie para movernos. Ricardo, sin embargo, empezó a mostrarse demasiado interesado. ¿Ya quedó el registro?, preguntó una vez durante una comida. Natalia dijo que sigue en trámite. Sí, esas cosas tardan. Pero está todo bien. Tú hablaste con el gestor. Claro. Yo lo recomendé. Bien. Guarda bien los papeles. Con los autos hay que ser ordenado. Me pareció normal. Después pidió usarlo un rato para ir a una cita. No me gustó, pero Natalia insistió. Es mi papá. Además, nos ayudó. No es por eso. Es que todavía no tengo todos los papeles definitivos. Precisamente él sabe cómo manejarse si lo paran. Esa respuesta debió sonar rara. Pero otra vez, la dejé pasar. Ricardo usó el auto esa tarde y lo devolvió con el tanque casi vacío. No dije nada. Una semana después, pregunté por los papeles. Todavía no están, dijo Natalia. ¿Cómo que no? La gestoría se demoró. Ya pasó más de un mes. Mi papá está encima de eso. No quiero que tu papá esté encima. Quiero tener los documentos. Natalia suspiró. Siempre conviertes todo en sospecha. No es sospecha. Es un auto que pagué. ¿Qué pagamos? La miré. No por corregirla. Porque el dinero había salido casi todo de mis ahorros. Ella había aportado una parte menor, sí. Y era para la familia, sí. Pero el sacrificio principal había sido mío. No lo dije. No quería una discusión por orgullo. Está bien. ¿Qué pagamos? Necesito los papeles. Te los voy a pasar. No los pasó. Después llegó una carta a la casa con el nombre de Ricardo. La abrió Natalia antes de que yo pudiera verla bien. ¿Qué es eso? Nada. Algo de la gestoría. Porque viene a nombre de tu papá. Porque él puso su número y dirección para recibir comunicaciones. ¿Por qué? Sergio, por favor. No empieces. Esa frase se volvió frecuente. No empieces. Como si preguntar por documentos fuera pelear. Como si pedir claridad fuera desconfiar sin razón. Como si el problema no fuera la falta de papeles, sino mi insistencia. También empecé a notar que Ricardo estaba en problemas financieros. Al principio eran comentarios sueltos. Natalia hablando en voz baja por teléfono. Su madre diciendo que Ricardo no dormía. Una discusión familiar donde escuché la palabra banco. Ricardo vendiendo unas herramientas que antes decía que nunca soltaría. Un cobrador llamando cuando estábamos de visita y él saliendo al patio con la cara tensa. Una noche pregunté a Natalia si su papá estaba bien de dinero. Ella se puso rígida. ¿Por qué? Porque parece preocupado. Está pasando una mala racha. ¿Qué tan mala? No sé. Cosas de negocios. Debe dinero.
Sergio, no todo es asunto tuyo. Me dolió la respuesta. Cuando tu papá está involucrado en los trámites de nuestro auto, si me interesa si tiene problemas financieros. Ahora crees que mi papá te va a robar el auto. Lo dijo como si fuera absurdo. Tan absurdo que me hizo sentir culpable por pensarlo. No dije eso. Pero lo estás insinuando. Estoy preguntando por papeles que no aparecen. El auto está aquí. Lo usamos todos los días. ¿Qué más quieres? Quiero que legalmente sea nuestro. Natalia cruzó los brazos. Lo es. Muéstrame el documento. Silencio. Ese silencio fue pequeño. Pero en las historias importantes, los silencios pequeños suelen ser avisos grandes. Cuando lo tenga, dijo al fin. No lo tienes. Mi papá lo tiene guardado con el gestor. ¿Por qué? Porque faltan ajustes. ¿Qué ajustes? No sé. Sergio, estoy cansada. La discusión terminó ahí porque los niños estaban cerca y no quería escalar. Pero algo quedó vibrando. Durante los siguientes meses, el auto siguió siendo parte de nuestra rutina y yo fui dejando el tema de los papeles en un rincón de mi cabeza. No porque olvidara, porque la vida empuja. Trabajo, escuela, cuentas, enfermedades, compras, cumpleaños. Uno se acostumbra a una incomodidad cuando todo lo demás funciona. Hasta el accidente. Fue un jueves por la tarde. Yo llevaba a Mateo y Clara de regreso de una actividad escolar. No íbamos rápido. Un coche se pasó una señal y nos golpeó de frente en un ángulo. El impacto no fue mortal, pero sí fuerte. El capó quedó doblado, una luz rota. El radiador afectado y mi hombro recibió un tirón que me dejó sin aire unos segundos. Mateo empezó a llorar. Clara gritaba mi nombre. Estoy bien, dije, aunque no estaba seguro. Ustedes están bien. Los revisé como pude. Lloraban, pero no tenían heridas graves. Eso fue lo único que me sostuvo en los primeros minutos. Llegó tránsito. Llegó la grúa. Llamé a Natalia. Tuvimos un accidente. Su voz se quebró. ¿Qué? Los niños. Están bien. Asustados, pero bien. Voy para allá. Llama al seguro. Estoy buscando los papeles. Abrí la guantera. Seguro. Tarjeta de circulación. Copias. Algunos documentos que yo no había revisado con calma. Entonces vi el nombre. Ricardo Salvatierra. Parpadeé. Volví a mirar. Propietario, Ricardo Salvatierra. Sentí un zumbido en los oídos. No podía procesarlo en medio de la calle, con mis hijos llorando y un agente pidiéndome datos. Llamé a la aseguradora. Di la placa. Di mi nombre. Di el número de póliza. La operadora revisó. Señor, usted es el conductor. Sí. Y el propietario está presente. Yo soy el propietario. Hubo una pausa. En nuestro sistema el titular registrado es Ricardo Salvatierra. Miré la tarjeta otra vez. Eso está mal. Usted aparece como conductor autorizado. No, el auto es mío. Entiendo, señor, pero para ciertos trámites necesitamos autorización del propietario registrado. El propietario registrado soy yo. No según el documento. A veces una frase administrativa puede destruirte más que un grito. No según el documento. Natalia llegó 20 minutos después. Corrió hacia los niños, los abrazó, lloró, me tocó el hombro, preguntó si estaba bien. Durante unos segundos quise olvidar el papel. Quise concentrarme solo en que mis hijos estaban vivos. Pero la tarjeta en mi mano pesaba demasiado. Cuando los niños estuvieron con una vecina que se acercó a ayudar, miré a Natalia. ¿Por qué el auto está a nombre de tu papá? Su cara cambió. No mucho, pero lo suficiente. El miedo de madre se mezcló con otra cosa. Sergio, no es momento. Claro que es momento. Estoy intentando activar el seguro y me dicen que no soy el propietario. Lo importante es que están bien. No uses eso para evitar la pregunta. No estoy evitando. ¿Por qué el auto está a nombre de tu papá? Miró hacia los niños. Después hablamos. No, ahora. Sergio, por favor. Hay gente. Mejor. Así no me dices que estoy exagerando. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue temporal. La palabra me cayó como otra colisión. Temporal. No error. No sorpresa. No sé. Temporal. Tú lo sabías. Yo iba a arreglarlo. ¿Qué sabías? Mi papá necesitaba ayuda. Me quedé mirándola. El ruido de la calle, la grúa, el agente, todo se volvió lejano. ¿Qué tipo de ayuda? Financiera. ¿Qué tiene que ver nuestro auto con sus problemas financieros? No respondió. Natalia. Necesitaba demostrar bienes. Me reí una vez. No por humor, por incredulidad. Demostrar bienes. Sergio, estaba desesperado. Y pusieron mi auto a su nombre. Solo en papeles. Miré el vehículo dañado. Los papeles son justo el problema. El auto seguía siendo nuestro. No para el seguro. Mi papá puede firmar. No quiero que tu papá firme por un auto que yo pagué. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? Se quedó callada.
El agente se acercó para pedir una firma del conductor. Firmé lo necesario para el reporte del accidente, no para nada más. Pregunté varias veces qué estaba firmando. Natalia me miraba con una mezcla de miedo y molestia. Esa vez no me importó. La grúa se llevó el auto. Nosotros nos fuimos a casa en taxi. Los niños estaban agotados. Mateo preguntó si el auto iba a morir. Clara se quedó dormida apoyada en Natalia. Yo no dije nada durante el viaje. Si hablaba, no sabía que iba a salir. Cuando dejamos a los niños dormidos, cerré la puerta de la sala y puse la tarjeta de circulación sobre la mesa. Explica. Natalia se sentó. Mi papá tenía problemas con una línea de crédito. Necesitaba demostrar que tenía respaldo patrimonial para renegociar. Y por eso pusiste nuestro auto a su nombre. No lo puse así de simple. Hazlo simple. El gestor dijo que se podía hacer una transferencia temporal y luego regresarla. Transferencia. La palabra me heló. Natalia, hubo una transferencia de propiedad. No respondió. ¿Sí o no? Sí. Sentí que el pecho se me apretaba. ¿Cuándo? Unas semanas después de la compra. Después de que yo pagué. Sí. Después de que firmé esos papeles. Bajó la mirada. Sí. Me levanté. No para irme. Porque estar sentado me hacía sentir encerrado. Yo no firmé una transferencia a tu padre. Firmaste autorizaciones. Para trámites. Había documentos de cesión. No me dijiste eso. ¿Por qué ibas a decir que no? Ahí estaba. La frase que convierte una traición en confesión. ¿Por qué ibas a decir que no? No porque no era importante. No porque pensé que te daba igual. No porque fue un error. ¿Por qué ibas a decir que no? Entonces lo hiciste porque sabías que no tenía mi consentimiento. Natalia lloró. Estaba desesperada. Mi papá podía perderlo todo. ¿Y yo qué podía perder? No ibas a perder nada. Hoy descubrí que no puedo activar el seguro como dueño. Pero se puede arreglar. Porque hubo un accidente. Si no chocábamos, cuando pensabas decirme. No respondió. Cuando, Natalia. Cuando lo pasáramos otra vez a tu nombre. ¿Y si nunca pasaba? Si iba a pasar. ¿Cuándo? ¿Pronto? ¿Fecha? Silencio. No tenías fecha. Mi papá estaba arreglando sus cosas. Tu papá usó mi auto para aparentar solvencia. No lo digas como si fuera un delincuente. ¿Cómo se llama usar un bien ajeno como si fuera propio? Sergio. No. Responde. No pudo. Tomé mi teléfono. Voy a llamar a Ricardo. No. La rapidez de su respuesta me dijo que había más. ¿Por qué no? Porque va a alterarse. Yo ya estoy alterado. Déjame hablar primero con él. No vuelves a hablar por mí en un trámite. Llamé. Ricardo contestó al tercer tono. Sergio, ya me contó Natalia lo del accidente. Gracias a Dios están bien. ¿Por qué mi auto está a su nombre? Silencio breve. Muchacho, no hagas drama ahora. Me ardió la cara. No me diga muchacho. Estoy diciendo que lo importante es que ustedes están bien. Lo importante también es que un auto que yo pagué figura a su nombre. Eso es un papel. Ese papel acaba de impedirme hacer un trámite como dueño. Yo firmo lo que haya que firmar. Ese no es el punto. Claro que es el punto. Se arregla y ya. Donde más aparece mi auto como bien suyo. Ricardo no respondió. Natalia levantó la cabeza. Ella tampoco esperaba esa pregunta. Don Ricardo. No empieces con acusaciones. Lo usó para una línea de crédito. Tu esposa te explicó. Quiero escucharlo de usted. Suspiró, molesto. Necesitaba demostrar respaldo. Era temporal. El auto seguía siendo tuyo en la práctica. En la práctica lo pagué yo. En los papeles es suyo. Los papeles se cambian. ¿Y si sus acreedores lo revisan antes? Otro silencio. Ese silencio me confirmó que la pregunta tenía sentido. No va a pasar, dijo al fin. Eso no es respuesta. Yo no iba a quitarte nada. Ya lo hizo legalmente. No seas dramático. Usaron mi firma. Tú firmaste. No sabiendo que transfería mi auto a usted. Eso háblalo con Natalia. Miré a mi esposa. Ella estaba llorando en silencio. Lo voy a hablar con todos. Y voy a pedir cada documento. Ricardo cambió de tono. No metas abogados, Sergio. Ahí terminé de entender la gravedad. No me dijo que no hacía falta. No me dijo que me mandaba todo. No me dijo que fuéramos mañana mismo. Dijo que no metiera abogados. Entonces hay algo que un abogado debería ver. No pongas palabras en mi boca. Mándeme los documentos. Mañana hablamos. Hoy. No estoy a tus órdenes. Mi auto sí quedó bajo su nombre. Así que hoy. Colgué antes de que pudiera seguir imponiéndose. Natalia susurró que no debía hablarle así. La miré. Esa frase fue casi más dolorosa que la llamada. Eso es lo que te preocupa. Es mi papá. Yo soy tu esposo. Ella cerró los ojos. No lo hice para dañarte. Pero lo hiciste sabiendo que me quitabas la posibilidad de decidir. Pensé que podía manejarlo. No manejaste nada. Me usaste. No digas eso. Usaste mi firma.
Usaste mi confianza. Usaste mi dinero. Y ahora quieres que cuide el tono con tu papá. Natalia se cubrió la cara. Él estaba desesperado. Y tú elegiste su desesperación por encima de mi consentimiento. No respondió. Esa noche no dormimos en la misma habitación. Yo me quedé en la sala con el portátil, el hombro adolorido y una carpeta abierta. Empecé a reunir todo. Transferencias al vendedor. Retiro de ahorros. Comprobante de venta de mi moto. Pagos del seguro. Mensajes con Natalia sobre la compra. Fotos del día que recibimos el auto. Recibos de mantenimiento. Capturas donde ella decía que ya casi salían los papeles, que su papá los tenía, que no me preocupara, que todo estaba en regla. Luego busqué los documentos que había en la guantera y les tomé fotos. Tarjeta de circulación a nombre de Ricardo. Póliza donde yo aparecía como conductor autorizado. No propietario. Comprobante del trámite. Una hoja con una firma que parecía la mía. Me acerqué a la pantalla. La firma era parecida. Demasiado parecida. Pero había algo raro. Un trazo más lento. Una inclinación distinta. No podía afirmar aún que fuera falsa. Pero tampoco podía afirmar que la hubiera hecho yo sabiendo lo que hacía. Una cosa era que me hubieran ocultado un trámite. Otra era descubrir que mi firma había servido para sacar legalmente de mis manos algo que yo pagué. A las 2 de la mañana, Natalia apareció en la sala. Sergio, por favor, ven a dormir. No, no vamos a resolver esto así. No estoy intentando resolverlo contigo ahora. Estoy protegiéndome. De mí. La miré. Sí. La palabra la rompió. ¿Eso piensas? Después de hoy, sí. Se sentó despacio. Yo nunca dejaría que mi papá se quedara con el auto. Pero sí dejaste que apareciera como dueño. Era temporal. Esa palabra no significa nada si no hay documentos que lo prueben. Los hay. Quiero verlos. Silencio. Natalia. Mi papá los tiene. Claro. Ella lloró. Yo no la abracé. No esa noche. No podía consolar a la persona que acababa de confesar que había usado mi firma porque sabía que yo diría que no. A la mañana siguiente, Ricardo llegó sin avisar. Natalia abrió la puerta antes de que yo pudiera decir nada. Él entró con una carpeta bajo el brazo y una expresión de molestia, no de culpa. Vamos a arreglar esto como adultos, dijo. Me puse de pie. Perfecto. Muéstreme los documentos. Dejó la carpeta sobre la mesa, pero mantuvo una mano encima. Antes quiero que entiendas algo. Yo no te robé nada. Entonces quite la mano. No le gustó. Natalia habló rápido. Sergio, por favor. No, si vino a arreglar, que empiece mostrando. Ricardo abrió la carpeta. Había copias del trámite de transferencia. Mi nombre aparecía como cedente. El suyo como nuevo titular. El precio declarado era ridículamente bajo. ¿Qué es esto?, pregunté. Ricardo aclaró la garganta. Valor referencial. Yo pagué $18.000 por ese auto. No convenía poner el valor completo. ¿A quién no le convenía? No respondió. Tomé la hoja. Aquí dice que yo transferí voluntariamente el vehículo a usted. Natalia murmuró mi nombre. No hables. Mi voz salió más dura de lo que esperaba. Ella se quedó callada. Miré la firma. Esta firma salió de los documentos que me hicieron firmar en casa. Ricardo se encogió de hombros. ¿Tú firmaste? No le pregunté eso. No sé exactamente cuál hoja firmaste en qué momento. Qué conveniente. Ricardo se molestó. Mira, si vas a tratarme como delincuente. Estoy mirando un documento donde aparece que vendí por casi nada un auto que pagué con años de ahorro a un hombre, que necesitaba demostrar bienes. La sala quedó en silencio. Ricardo ya no parecía tan seguro. Solo era para respaldar una negociación. ¿Con quién? Un acreedor. Banco. Entre otros. Donde más declaró este auto como suyo. Eso no te importa. Sentí una calma fría. Sí me importa. Porque si usted tiene deudas, mi auto puede aparecer en un listado de bienes, una garantía o una reclamación. Natalia me miró con miedo. Ahí supe que ella no había pensado en eso. O no había querido. Ricardo sí. No va a pasar. Eso dijo anoche. Porque es verdad. Entonces firme ahora un documento reconociendo que el auto fue pagado por mí, que se puso a su nombre temporalmente sin explicarme el alcance real del trámite y que se compromete a devolverlo de forma inmediata. Ricardo soltó una risa. Ni loco firmo eso. Entonces no vino a arreglar nada. No voy a firmar algo que me pueda perjudicar. Me acerqué apenas. Pero yo sí debía quedarme tranquilo con papeles que me perjudicaban a mí. No respondió. Natalia empezó a llorar otra vez. Papá, por favor, devuelve el auto. Ricardo la miró. No es tan simple. Esa frase cayó como una piedra. No es tan simple. Ayer era temporal. Anoche era un papel. Ahora no era tan simple. ¿Por qué no es tan simple?, pregunté. Ricardo apretó la mandíbula. Porque está incluido en una relación de bienes presentada para renegociar. Natalia se llevó una mano a la boca. Papá.
Tenía que hacerlo. Lo pusiste como bien tuyo formalmente. Temporalmente. No existe propietario temporal para un acreedor. No me des clases. Entonces deme documentos. No, tomé mi teléfono. Voy a llamar a un abogado. Ricardo se levantó. Si haces esto, perjudicas a Natalia. No, usted ya la perjudicó al meterla en esto. Ella me ayudó porque es mi hija. Y me traicionó porque es mi esposa. Natalia lloró más fuerte. Ricardo señaló la puerta. Esto se resuelve en familia. No, esto se fabricó en familia. Se va a resolver con papeles. Ricardo recogió su carpeta, pero yo ya había tomado fotos de las páginas principales. Intentó quitármelas. Borra eso. No, son documentos privados. Mi firma aparece ahí. Te vas a arrepentir. Lo miré. Ya me arrepentí. De confiar. Se fue dando un portazo. Natalia se quedó en la sala, hundida en el sofá. Yo tenía fotos, pagos, mensajes, una tarjeta de circulación que me negaba como dueño y una esposa llorando porque la mentira de su padre había dejado de parecerle temporal. Esa noche puse sobre la mesa los recibos del auto, los pagos del seguro, los mensajes de mi esposa y el documento donde mi suegro aparecía como dueño. El choque había abollado la carrocería, pero la explicación había destruido algo peor, la confianza. Y por primera vez entendí que mi firma no había sido un trámite. Había sido el puente para una mentira legal. Esa noche decidí que no iba a pelear con gritos. No porque no tuviera rabia. Tenía demasiada. Rabia por el auto. Rabia por mi firma. Rabia por Natalia. Rabia por Ricardo. Rabia por haber ahorrado durante años para que otro hombre apareciera en los papeles como dueño de algo que yo pagué. Pero si gritaba, ellos iban a usar mi enojo para cambiar el tema. Si rompía algo, Ricardo diría que yo era inestable. Si insultaba a Natalia, ella se escondería detrás del dolor y no de la responsabilidad. Así que abrí una carpeta real y otra en el computador. En la real metí copias impresas. En la digital guardé todo por fecha. Transferencias al vendedor. Comprobante de venta de mi moto. Retiros de la cuenta de ahorro. Mensajes con Natalia sobre el auto. Fotos del día de la compra. Pagos del seguro. Recibos de mantenimiento. La tarjeta de circulación donde figuraba Ricardo. La póliza donde yo aparecía como conductor autorizado, no como propietario. Las fotos del documento de transferencia. La firma que supuestamente era mía. El precio falso declarado en la cesión. Los mensajes donde Natalia decía que estaba todo en regla, que su papá tenía los papeles, que no me preocupara y que era puro trámite. A las 3 de la mañana tenía una línea de tiempo. Día de la compra. Primer pago. Firma en casa. Trámite con gestor. Transferencia a Ricardo. Contratación del seguro. Carta recibida a nombre de Ricardo. Preguntas mías. Evasivas de Natalia. Accidente. Descubrimiento. Confesión parcial. Visita de Ricardo. Cada fecha era un clavo en la idea de que había sido un error. No había sido un error. Había sido una secuencia. Y una secuencia con papeles deja de ser confusión. Se vuelve plan. Natalia se quedó despierta en la habitación. La escuchaba moverse. Varias veces salió al pasillo, pero no entró. Supongo que quería hablar. Supongo que también tenía miedo de lo que yo pudiera preguntarle. A la mañana siguiente, apareció en la sala. Tenía los ojos hinchados. ¿No dormiste? No. Miró la carpeta. ¿Qué vas a hacer? Consultar a un abogado. Sergio. No empieces. No quiero que esto se vuelva una guerra. Ya lo era. Solo que yo no sabía. Mi papá no quiso robarte. Tu papá quiso usar un auto que no pagó para aparentar bienes que no tenía. Estaba desesperado. Y tú decidiste que su desesperación valía más que mi consentimiento. Se sentó frente a mí. Pensé que podía manejarlo. No, pensaste que podías ocultarlo hasta que ya no importara. Le dolió. Pero no lo negó. ¿Qué habría pasado si no chocábamos? Pregunté. Lo íbamos a devolver. ¿Cuándo? Silencio. Natalia. Cuando mi papá resolviera lo de la línea de crédito. ¿Y si no lo resolvía? Lo iba a resolver. ¿Y si embargaban sus bienes antes? No iba a pasar. Eso no es una respuesta. Es una esperanza. Se cubrió la cara. No sabía que podía llegar a tanto. No quisiste saber. Esa frase la dejó quieta. Y era verdad. Quizá Ricardo le vendió una historia limpia. Quizá le dijo que era temporal. Quizá le juró que nadie saldría afectado. Pero ella no era una niña. Era mi esposa. La madre de mis hijos. La persona que tenía que decirme que su papá estaba en problemas y quería usar el auto para demostrar bienes. Y luego respetar mi respuesta. Aunque fuera no. Sobre todo si era no. A las 9 llamé a un abogado recomendado por un compañero de trabajo. Se llamaba Iván Robles y trabajaba temas civiles y patrimoniales. Le expliqué lo básico por teléfono, auto pagado por mí, registrado a nombre del suegro, firma usada en transferencia,
accidente y seguro complicado. Su respuesta fue inmediata. No firme nada más. No permita reparaciones, cobros de seguro ni movimientos del vehículo sin dejar constancia de que usted disputa la propiedad real y el uso de su firma. Traiga todo. Fui esa misma tarde. Natalia quiso acompañarme. No, dije. Soy tu esposa. Precisamente por eso no. Sergio, quiero arreglarlo. Arreglarlo no es sentarte a mi lado para escuchar lo que ya debiste decirme antes. Primero necesito saber qué me hicieron. Lloró. Antes habría suavizado la frase. Ese día no. Iván revisó la carpeta durante casi una hora. No hizo comentarios dramáticos. Solo ordenó documentos, marcó fechas y pidió que le enviara audios de llamadas si tenía. No los tenía, pero sí tenía mensajes. Cuando llegó al documento de transferencia, se detuvo. ¿Usted recuerda firmar esto? Recuerdo firmar papeles de trámite en casa. Natalia me dijo que eran autorizaciones para gestoría. No recuerdo haber firmado una venta o cesión a mi suegro. Aquí aparece como si usted hubiera transferido voluntariamente el vehículo por un monto simbólico. Yo jamás habría aceptado eso. La firma es suya. Miré el papel. Se parece. Pero no sé si era una hoja que firmé sin que me explicaran, o si usaron una firma mía para completar otra cosa. Iván asintió. Ambas posibilidades son graves. Una es consentimiento obtenido bajo engaño. La otra podría ser falsificación o uso indebido de firma. Necesitamos copia completa del expediente en la gestoría y en el registro. Legalmente el auto es de Ricardo. ¿En el registro? Sí. Pero si usted puede probar que pagó, que hubo engaño y que la transferencia no tuvo causa real, podemos disputar eso. Sentí una mezcla de alivio y rabia. ¿Y el seguro? Complicado. Si el titular es su suegro, la aseguradora puede exigir su autorización. También podría haber un problema si la póliza fue contratada ocultando la realidad económica del vehículo. No permita que su suegro cobre una indemnización. Me quedé helado. Puede cobrarla él. Si aparece como titular y beneficiario de ciertos trámites, podría intentarlo. Por eso hay que notificar por escrito hoy mismo. La palabra hoy me activó. Ya no era solo recuperar papeles. Era evitar que Ricardo convirtiera el accidente en otro beneficio. ¿Y si el auto está declarado como bien suyo ante un acreedor? Iván dejó el papel sobre la mesa. Entonces no era solo en papeles. Los papeles eran el objetivo. Esa frase resumió todo. Los papeles eran el objetivo. Ricardo no quería conducir el auto. No quería cuidarlo. No quería ayudar. Quería que existiera legalmente a su nombre en el momento que le convenía. Usted pagó el auto, continuó Iván, pero en los papeles alguien más tiene la llave legal. Vamos a quitarle esa llave o, al menos, impedir que la use contra usted. Salí de la oficina con instrucciones claras. No llamadas sin registro. Todo por escrito. Pedir expediente completo. Notificar a la aseguradora. Notificar al registro o gestoría. Enviar requerimiento formal a Ricardo. Pedir a Natalia una declaración por escrito de cómo ocurrieron los trámites. Revisar si mi firma había sido usada en más documentos. Proteger mis cuentas y documentos personales. Esa última parte me dolió, porque significaba cambiar la forma en que miraba mi propia casa. Cuando llegué, Natalia estaba esperando. ¿Qué te dijo? Dejé la carpeta sobre la mesa. Que no fue un error pequeño. ¿Qué significa? Que legalmente tu papá tiene la llave del auto. Que si el seguro paga algo, podría intentar manejarlo él. Que si el auto está en una lista de bienes de sus deudas, puede haber riesgo. Y que mi firma aparece en una operación que yo no autoricé de forma real. Natalia empezó a llorar. Yo no pensé en el seguro. Tampoco pensaste en mí. Eso no es justo. No, injusto fue dejarme pagar un auto y convertirlo en respaldo financiero de tu padre. No fue así. Si fue así, solo que tú lo llamaste temporal. Ella bajó la mirada. Saqué una hoja. Necesito que escribas exactamente qué pasó. Cuando te pidió tu papá hacer esto, ¿qué te dijo? ¿Qué documentos me pusiste a firmar? ¿Qué sabías y qué no? Se tensó. ¿Quieres que escriba una declaración contra mi papá? Quiero que escribas la verdad. Eso puede perjudicarlo. La verdad suele perjudicar a quien construyó la mentira. Sergio. Y también necesito saber si mi firma se usó en algo más. No, no respondas rápido. Piensa. No, ¿estás segura? Sí. Después de esto, confía en mí ya no funciona. Esa frase la hizo llorar de nuevo. No me gustó verla así. Pero estaba empezando a entender que sentir dolor por ella no significaba borrar lo que hizo. A la mañana siguiente, Iván envió una carta formal a Ricardo, al gestor, a la aseguradora y a la entidad relacionada con el trámite. En la carta decía, con palabras legales pero claras, que yo disputaba la transferencia, que el vehículo había sido pagado por mí, que no autorizaba cobro de indemnización, venta, garantía, reparación con pago a terceros ni disposición del vehículo sin mi consentimiento y revisión legal.
Ricardo llamó a Natalia 10 minutos después. No a mí, a ella. Escuché parte de la conversación desde la sala. Papá, no puedo detenerlo. Silencio. Porque esto ya no depende de mí. Silencio. No, no voy a decirle que retire al abogado. Silencio. Papá, usaste el auto. Luego llanto. Después. Sí, yo acepté. Ya lo sé. Esa frase importó. Yo acepté. No, Sergio exagera. No, papá se equivocó. Yo acepté. Cuando colgó, vino hacia mí. Mi papá está furioso. Bien. Dice que lo estás tratando como delincuente. Lo estoy tratando como alguien que puso su nombre en mi propiedad. También dice que si esto llega a sus acreedores, puede perder la negociación. Entonces la negociación dependía de una mentira. Natalia no respondió. ¿Vas a escribir la declaración?, pregunté. Sí, la escribió esa tarde. No fue perfecta. Al principio intentó suavizar. Mi papá pidió ayuda temporal. Creí que no afectaría a Sergio. El auto seguía siendo de uso familiar. Le pedí que agregara lo que faltaba. Escribe que sabías que yo diría que no. Me miró. Eso suena horrible. ¿Por qué lo es? Después de unos segundos, lo escribió. Sabía que Sergio probablemente se negaría si conocía el alcance completo del trámite. Ahora escribe que no me explicaste que era una transferencia de propiedad. Lloró, pero lo escribió. Le dije que eran trámites de gestoría y autorizaciones, pero no le expliqué que el vehículo sería registrado a nombre de mi padre. La frase quedó en la hoja como un golpe. Negro sobre blanco. No le expliqué. Eso era todo. En los días siguientes, la mentira empezó a perder aire. El gestor respondió primero. Dijo que todo se había hecho con documentos presentados por Natalia y Ricardo, que había firmas, copias de identificación y que él entendía que era un acuerdo familiar. Iván pidió copia completa del expediente. Cuando llegó, vimos algo peor. Había una autorización donde mi firma aparecía en una página que yo no recordaba haber visto completa. Los campos de cesión parecían llenados con otra tinta. El precio declarado era bajísimo. Había una copia de mi identificación que Natalia había entregado. Y un recibo interno de gestión pagado por Ricardo. Iván lo revisó y dijo que eso confirmaba que no fue un simple error administrativo. Alguien armó el trámite para producir la apariencia de una transferencia. Apariencia de una transferencia. Otra frase que me quedó marcada. Porque eso era lo que habían hecho con todo. Apariencia de ayuda. Apariencia de familia. Apariencia de temporalidad. Pero en los papeles, Ricardo era dueño. Y en el seguro, Ricardo importaba más que yo. Mientras tanto, el auto estaba en el taller, esperando autorización. La aseguradora no quería avanzar hasta que se aclarara quién podía aceptar reparación, pagos o posible indemnización si el daño se consideraba pérdida parcial importante. Ricardo intentó adelantarse. Fue al taller y preguntó por el vehículo como titular. El taller me llamó porque yo había dejado constancia del conflicto. Señor Sergio, vino el señor Ricardo Salvatierra preguntando por el estado del auto. ¿Firmó algo? No, dijo que era el dueño registrado. Sentí una rabia fría. No le entreguen ni autoricen nada sin comunicación de mi abogado. Llamé a Iván. Ese mismo día envió otra notificación. Ricardo explotó. Esta vez vino a mi casa con mi suegra. Supongo que pensó que traer a su esposa haría que yo bajara el tono. No lo hizo. Natalia abrió y se quedó a un lado. Yo pedí que los niños fueran a la habitación. No quería otra discusión de adultos frente a ellos. Ricardo entró con el rostro duro. Esto se salió de control. No. Esto salió de debajo de la alfombra. Mi suegra, Alicia, habló con voz temblorosa. Sergio, por favor. Ricardo hizo mal, pero no quería quitarles el auto. Entonces, ¿por qué fue al taller como dueño? Ricardo levantó la mano. Porque legalmente lo soy. La frase quedó suspendida. Natalia lo miró como si acabara de traicionarla también a ella. Papá. Ricardo se dio cuenta tarde. Yo me acerqué a la mesa y puse los documentos. Gracias por decirlo tan claro. No lo manipules. No hace falta. Acabas de pasar de era tuyo en la práctica a legalmente lo soy. Alicia se cubrió la boca. Natalia empezó a llorar. Ricardo intentó recuperar terreno. Quise decir que, para trámites, aparezco yo. Porque ustedes me hicieron aparecer como si hubiera cedido el auto. Tú firmaste, sin saber el alcance real. Eso es entre tú y tu esposa. Natalia dio un paso adelante. No, también es contigo. Tú me pediste hacerlo. Porque necesitaba ayuda. Me dijiste que no habría riesgo. Y no lo habría si él no hubiera armado este escándalo. La miré. Escucha bien, Natalia. Según tu padre, el riesgo no era poner el auto a su nombre. El riesgo fue que yo lo descubriera. Ella bajó la mirada. Ricardo golpeó la mesa con los dedos. No voy a dejar que me hundas. Yo no te hundí. Tú incluiste un bien que no pagaste en tu situación financiera. Era temporal.
Entonces fírmeme ahora mismo un reconocimiento de que el auto fue pagado por mí y que acepta revertir la transferencia. Sacó una carpeta. Traje una solución. Ahí entendí que venía preparado. Sacó una hoja. Era una especie de autorización simple para devolver el auto después de que se resolviera el reclamo del seguro. Y su negociación financiera. No reconocía que yo pagué. No reconocía engaño. No reconocía uso indebido de firma. No fijaba fecha real. No impedía que él cobrara algo del seguro. No decía nada sobre acreedores. Lo leí una vez y se lo devolví. No, ni lo pensaste. Lo leí. Esto arregla todo. Esto arregla tu versión. No seas terco. No voy a arreglar una mentira con otro papel mal hecho. Ricardo se puso rojo. Entonces quieres guerra. Quiero mi auto y mi firma fuera de tus problemas. Ese auto está a mi nombre. Y eso se va a corregir. Mientras tanto, sin mí no haces nada con el seguro. Entonces lo resolveremos formalmente. Alicia lloró. Sergio, piensa en tus hijos. Esa frase me agotó. Precisamente pienso en ellos. Por eso no quiero enseñarles que la familia puede usar tu nombre y después pedirte silencio. Alicia no respondió. Ricardo se fue furioso. Natalia no lo siguió. Eso fue nuevo. Cuando la puerta se cerró, se sentó y dijo que se daba cuenta de que no conocía a su padre como pensaba. No respondí de inmediato. Lo conocías, dije al fin. Solo no querías mirarlo cuando el daño era para mí. Esa frase fue dura. Pero ella no la discutió. Las semanas siguientes fueron un proceso lento. El abogado pidió una medida para impedir que Ricardo dispusiera del vehículo o de cualquier indemnización. Mientras se resolvía la disputa, la aseguradora dejó constancia de que había conflicto de titularidad y origen de pagos. El gestor tuvo que entregar copias. Ricardo tuvo que explicar ante su acreedor que el auto estaba cuestionado. Eso lo dañó. No porque yo mintiera, porque la verdad no le servía. Natalia empezó terapia individual. También pidió terapia de pareja. Yo acepté una primera sesión, pero dejé claro que aceptar sentarme no significaba perdonar. En esa sesión, la terapeuta preguntó a Natalia que creía que me había dañado más. Natalia lloró. Que puse el auto a nombre de mi papá. Eso es un hecho, dijo la terapeuta. ¿Qué representa? Natalia tardó. Que elegí resolver el problema de mi papá sin darle a Sergio la opción de decidir. La terapeuta miró hacia mí. Yo asentí. Exactamente. Natalia continuó. Y usé su confianza. Porque sabía que si le explicaba, iba a decir que no. No la abracé. Pero escucharla decirlo sin excusas cambió algo. No lo reparó. Pero lo puso en el lugar correcto. Con el tiempo, Ricardo cedió. No por arrepentimiento. Por presión. Su acreedor ya no podía contar el auto como respaldo claro porque había una disputa documentada. La aseguradora no iba a pagarle sin exponerse a un conflicto. El abogado le explicó que, si yo avanzaba con denuncia por uso indebido de firma o consentimiento viciado, el problema podía crecer. Entonces apareció la propuesta seria. Reversión formal de la transferencia. Reconocimiento de que el dinero de compra salió de mí. Compromiso de no disponer del vehículo ni de la indemnización. Firma ante notario. Asunción de costos de gestión por parte de Ricardo. Y una cláusula donde se dejaba constancia de que la transferencia anterior no reflejaba una venta real pagada por él. Ricardo intentó borrar esa última frase. Iván se negó. Yo también. Sin eso, no firmo, dije. Ricardo me miró con odio contenido. ¿Quieres humillarme? No, quiero que el documento diga la verdad. La verdad puede decirse de muchas formas. Por eso esta vez la escribirá mi abogado. Firmamos 2 semanas después. No hubo apretón de manos. No hubo foto. No hubo ya pasó. El auto, legalmente, volvió a mi nombre. La aseguradora pudo continuar el trámite conmigo como propietario. La reparación tardó más de lo normal y fue un dolor de cabeza. Pero al menos ya no dependía de la firma de Ricardo. Parte del daño fue cubierta. El resto lo pagué yo al principio. Y luego Ricardo tuvo que reembolsar costos vinculados al problema que había creado. No lo hizo con gusto. Lo hizo porque estaba firmado. Los papeles, esta vez, trabajaban para la verdad. Pero recuperar el auto no recuperó la confianza. Esa fue la parte que Natalia tardó más en entender. Una noche, después de que por fin tuvimos el vehículo reparado en casa, ella dijo que al menos ya se había arreglado. La miré. El auto, sí. Entendió al instante. Sergio, no me pidas que trate esto como un trámite cerrado. Estoy intentando. Lo sé. Le puse límites a mi papá. Después de usar mi firma. Lo sé. Y cada vez que mire un documento que me pongas delante, voy a preguntarme si hay algo que no me estás diciendo. Lloró. Entonces, ¿qué hacemos? Separar cuentas. Guardar mis documentos personales. Ningún trámite mío lo haces tú ni tu papá. Ningún papel se firma en casa con prisa. Todo se lee. Todo se copia. Todo se consulta si hace falta. Eso suena como vivir sin confianza.
Eso es vivir después de romperla. No respondió. También necesito tiempo, añadí. Te vas. Por ahora dormiré en la habitación de invitados. Y vamos a terapia. Pero no prometo seguir si esto se convierte en una disculpa repetida sin cambios. Natalia aceptó. No feliz, pero aceptó. Con Ricardo, el límite fue más frío. Le envié un mensaje, con copia a Natalia. A partir de hoy, ningún trámite, documento, vehículo, cuenta, seguro o bien mío será gestionado por usted o por contactos suyos. Cualquier comunicación sobre el auto será por escrito. Si vuelve a usar mi nombre, firma, documentos o bienes sin autorización expresa y revisada, procederé legalmente. Respondió que muy bajo habíamos caído. Le contesté. Sí, por eso puse el límite. Después lo bloqueé durante varios meses. Alicia intentó mediar. Es el abuelo de tus hijos, dijo. Y por eso todavía puede verlos. Pero no va a tocar mis papeles. La familia no puede vivir así. Mi familia no puede vivir con documentos falsos o engañosos. Él estaba desesperado. Yo también estuve desesperado junto al auto, con mis hijos llorando y una aseguradora diciéndome que no era dueño de algo que pagué. Mi desesperación no me hizo usar la firma de nadie. No insistió. Los niños supieron una versión simple, que hubo un problema grave con los papeles del auto, que los adultos estaban arreglándolo, que nadie debía firmar cosas sin entenderlas. Mateo, que era más observador, preguntó si el abuelo había hecho algo malo. Natalia se quedó quieta. Yo respondí con cuidado. El abuelo y mamá tomaron una decisión con unos papeles sin explicarme bien. Eso estuvo mal y se está corrigiendo. Mateo miró a su madre. Natalia respiró hondo. Papá tiene razón. Yo debí hablar con él antes. No fue suficiente para mí, pero fue importante para nuestros hijos. Porque por primera vez, Natalia no me hizo cargar con la suavización de su error. Los meses siguientes fueron incómodos. Ricardo ya no venía sin avisar. Natalia dejó de defenderlo automáticamente. Yo revisé reportes, documentos, seguros, cuentas y hasta viejas autorizaciones. No encontré otro uso de mi firma, pero aprendí algo. No basta con confiar en quien amas. También hay que tener sistemas que protejan a todos, incluso de decisiones desesperadas. En terapia, Natalia dijo una frase que me quedó grabada. Yo confundí ayudar a mi padre con obedecerlo. La terapeuta preguntó qué confundió respecto a mí. Natalia lloró. Confundí su confianza con permiso. Esa fue la frase que más se acercó a una reparación. No me equivoqué. No era temporal. No pensé que pasaría nada. Confundí su confianza con permiso. Sí, eso fue. Mi matrimonio no terminó de inmediato. Pero tampoco volvió al punto anterior. Seguimos juntos bajo condiciones claras. Cuentas separadas. Documentos separados. Terapia. Límites con Ricardo. Revisión de cualquier trámite grande. Y, sobre todo, una verdad que Natalia ya no podía discutir. Su padre no tenía derecho a entrar en nuestra vida financiera por la puerta trasera de su culpa. Algunos dirán que eso es frío para un matrimonio. Yo digo que frío fue descubrir en una llamada de seguro que legalmente no era dueño del auto donde iban mis hijos. Frío fue ver mi firma en un documento que yo no entendí ni autoricé de verdad. Frío fue escuchar a mi suegro decir que legalmente lo era sobre algo que pagué con años de sacrificio. Mis límites no fueron el hielo. Fueron la manta después del golpe. Hoy el auto sigue con nosotros. Tiene cicatrices del accidente, aunque fue reparado. Yo también. Cada vez que abro la guantera, veo los papeles y reviso mi nombre. No por paranoia, por memoria. Ricardo ya no habla de familia cuando se trata de documentos conmigo. Natalia ya no me pone hojas delante con un bolígrafo y una sonrisa cansada. Y yo ya no firmo nada porque alguien que amo me diga que es puro trámite. Compré un auto para darle estabilidad a mi familia. Ellos lo usaron para darle apariencia de solvencia a un hombre endeudado. El accidente dañó la carrocería, pero también me mostró algo que no podía reparar ningún taller. Mi esposa había tratado mi firma como propiedad familiar. Mi suegro decía que el auto seguía siendo mío de corazón. Pero los bancos, los seguros y los jueces no trabajan con corazones. Trabajan con papeles. Y desde ese día, ningún papel volvió a moverse con mi nombre sin que yo lo leyera primero.